Si pensabas que los playoffs apenas estaban arrancando, espérate, porque esta jornada 2 nos dejó juegos que se decidieron a batazos, otros que se fueron a extra inning y equipos que ya están contra la pared. Vamos a repasar todo lo que pasó aquí en la zona del home run. Bueno, gente, vámonos ahora con lo que pasó en Hermosillo, porque aquí no hubo mucho que analizar desde el punto de vista de lo cerrado de este juego. Aquí lo que hubo fue una paliza, así sin rodeos. Naranjeros de Hermosillo respondieron de manera contundente y aplastaron 12 carreras a 0 a los Charros de Jalisco para empatar la serie en un juego por bando en esta primera ronda de playoff. El juego prácticamente se definió desde el arranque, porque en la primera entrada Hermosillo ya estaba arriba 3-0, aprovechando ahí problemas de control de Ronald Medrano, y ahí empezó el desastre para Charros. Pero lo más pesado vino en la segunda entrada, cuando Hermosillo se soltó bateando, gente. Cuadrangular de Isaac Paredes, dígale que no esa pelota. Después siguieron los batazos productores y el marcador se fue corriendo hasta ponerse 11-0, la verdad muy rápido. Aquí hay que destacar el juego de este muchacho Andretti Cordero, que remolcó 4 carreras, y también los cuadrangulares de Paredes y Milán Tolentino, que fueron parte clave de esta ofensiva brutal. Del lado del picheo, Omar Cruz hizo exactamente lo que se necesitaba para Hermosillo. 5 entradas en blanco, solo 4 hits permitidos, 4 ponches, dejó el juego ganando y el bullpen simplemente se encargó de cerrar la puerta. Charros, la verdad que nunca, pero nunca se metieron en el juego, nunca reaccionaron los Charros. Hermosillo siguió agregando todavía una carrera más en la séptima entrada para cerrar el marcador 12-0 sin permitir absolutamente nada. Con esto la serie se queda empatada 1-1 y ahora el enfrentamiento se va a mover hacia Jalisco, donde se va a jugar el tercer duelo, que ya es la clave porque cambia completamente la presión y cambia completamente el panorama, gente. Ahora, si les parece, nos vamos a ir hasta Tepic, porque aquí también hubo resultado muy importante. Algodoneros de Guasave volvió a ganar, ahora por pizarra de 6-4, y se pone 2-0 en la serie contra los Jaguares de Nayarit. Guasave, en lo personal, yo siento que está haciendo bien las cosas, quizás no sin espectacularidad, pero está jugando el béisbol correcto. Bateo oportuno, buena defensa, picheo cuando se necesita. Yo creo que el juego empezó moviéndose en la tercera entrada, cuando Guasave tomó ventaja de 1-0, y poco a poco fue construyendo el marcador. Poco a poco fue sin apresurarse. Para la quinta entrada, Algodonero ya estaba arriba 2-0, y aunque los Jaguares respondió con una carrera, Guasave la verdad que nunca perdió el control del juego. La clave llegó en la octava entrada, cuando Algodoneros armó un rally de 3 carreras y ahí prácticamente metió el juego en el congelador, poniéndose arriba 5-1. Todavía en la novena sumaron una más para el 6-1, y aunque Jaguares intentó reaccionar con 3 carreras en el cierre, ya era demasiado tarde. Buen trabajo del bullpen de Guasave, victoria para Norman Elenes, mientras que Robert Duger cargó con la derrota por Nayarit. Con este resultado, Algodonero se va a casa con ventaja de 2-0, y ahora la serie se traslada al Kuroda Park, donde Guasave va a buscar cerrar la serie y meterse en semifinales. Para el tercer juego ya está anunciado Eitan Lidow por Algodoneros, mientras que Alex Delgado irá por los Jaguares. Así que el juego es de vida o muerte para Nayarit. Y ahora nos vamos a Culiacán, porque aquí sí tuvimos juego de playoff de verdad, de esos que se vienen con el corazón en la mano. Cañeros de los Mochis se llevó la victoria de 4 carreras por 3 ante los Tomateros, y con eso empata la serie a un juego por lado. Este juego tuvo de todo, la verdad, pero desde antes del primer lanzamiento ya estaban dando de qué hablar, porque Chris Coste sorprendió alineando al novato Mario Gómez como bateador designado, y en redes la gente no lo podía creer. Bueno,
el chamaco respondió como lo grande, se fue de 4-3 y además impulsó la carrera de la diferencia, o sea, decidió el juego. La pizarra se movió temprano con cuadrangular de Yuribes Gracial en la segunda entrada, pero Tomateros respondió fuerte en la cuarta con 3 carreras dándole la vuelta al marcador. Cuando parecía que Culiacán tomaba el control, Cañeros despertó en la sexta de 3 carreras a base de batazos consecutivos y ahí llegó el hit clave de Rodolfo Amador y después el imparable decisivo de Mario Gómez. El cierre la verdad que no fue acto para cardíacos. En la novena, Tomateros puso gente en base, la línea dura de Joe Meneses que termina con out en tercera y al final Juan Gámez se fajó para sacar el out 27 por la vía del ponche. Victoria para Lupe Chávez, salvamento para Juan Gámez y derrota para Nathan Alexander. Con esto, el resultado de la serie queda empatada. Hoy, sábado 3 de enero que estoy grabando este video, hay descanso. Y el domingo 4 de enero se reanuda con Joander Negrín por Cañeros y Luis César por Tomateros. Así que este duelo la verdad promete mucho y va a estar muy interesante, gente. Así que nos vamos a ir al último resultado. Creo que este fue el juego más loco de la jornada completa, gente. ¿Y por qué se los digo así? Porque lo que pasó en Ciudad Obregón fue una auténtica montaña rusa de emociones. Las Águilas de Mexicali terminaron llevándose el triunfo 10 carreras por 8 en 13 entradas. 13 entradas, así como lo escuchan. Y con eso se ponen 2-0 en la serie frente a los Yaquis. El juego empezó moviéndose temprano, con Obregón tomando la ventaja. Pero poco a poco ahí Mexicali fue respondiendo y el partido se fue emparejando entrada tras entrada. Parecía que todo se definía en la octava, cuando Alexis Wilson se voló la barda con gran slam. Y ahí muchos pensaban que Águilas ya lo tenía en la bolsa, pero no. Porque aquí Obregón nunca, pero nunca se rindió. Vino la reacción con 2 jonrones, primero Ramiro Peña, después Víctor Chule Mendoza, para empatar el juego y convertir el estadio en un auténtico manicomio. Nos fuimos a extra inning y eso todavía no terminaba. Hubo atrapadas clave, carreras que parecían definitivas y respuestas inmediatas del otro lado. En la tercera entrada, en la 13ª entrada, finalmente Mexicali volvió a pegar con batazo oportuno que les permitieron formar ventaja otra vez. Y ahora sí, gente, cerrar el juego. El triunfo fue para Ernesto Zaragoza, mientras que Felipe González cargó con la derrota en el relevo. Con esto las Águilas se van 2-0 en la serie. Y ahora el enfrentamiento se traslada al nido de Mexicali, donde los Cachanillas van a buscar prácticamente poner la serie contra las cuerdas. El domingo 4 de enero se reanuda la actividad con Valente Belloso por Mexicali, Fernando Sánchez por Obregón. Y después de este juego queda claro que esta serie todavía tiene mucha historia por contar, gente. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos 4 juegos fue el que más a ustedes les gustó. Aquí están los resultados completos de la jornada 2 de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Series que ya se empiezan a inclinar, otras que se empatan y algunas que prometen irse largo a los 7 juegos. Déjenme en los comentarios qué serie a ustedes les está gustando más. ¿Quién crees que ya tiene el boleto en la bolsa? Y nos vemos en un siguiente video de la zona del home run. Se reportó para ustedes Luis Díaz de la zona del home run. Gracias a todos por el apoyo. No olviden suscribirse al canal, dejen su like, comenten de qué parte del mundo nos están viendo. Y bueno, gente, ya lo saben, nos despedimos con ese jonronazo de Isaac Paredes. ¡Pácata! Y respeto para Isaac. Saludos, muchachos. Bendiciones.